En este video vamos a resolver el ejercicio D. Primero empezamos por el dominio. El dominio, en este caso, como tenemos un logaritmo, vamos a plantear que el argumento de ese logaritmo sea mayor a 0. Recuerden que para analizar una inecuación de grado 2 es conveniente pensar en una parábola, ¿sí? En este caso es una parábola, como es 1 menos x al cuadrado, que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Cuando esta parábola es mayor a 0, ¿sí? Va a ser para estos valores, los que estén entre sus raíces, ¿sí? Va a ser entre raíz y raíz. Entonces lo que vamos a hacer es calcularle las raíces a esta función. Vamos a ver cuándo es igual a 0. Es muy sencillo de calcular porque es incompleta, así que nos queda el módulo de x es igual a la raíz de 1, quiere decir que las dos raíces son menos 1 y 1, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los x que pertenecen al intervalo, abierto, de menos 1 a 1, ¿sí? Ese es el dominio de nuestra función. Ahora vamos a trabajar con la primera derivada para hablar de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. En este caso, menos 2x. Esta función derivada quiero igualarla a 0. Como es un cociente, ¿sí? Me queda 1 por menos 2x. Menos 2x es lo que tiene que ser igual a 0, porque el denominador no puede ser 0, ¿sí? Esto es equivalente a decir que x vale 0. Esto es mi punto crítico. Mi punto crítico. Ahora vamos a estudiar el signo de la derivada primera. Entonces, nos hacemos un cuadrito o una recta numérica. Marcamos primero los valores entre los que está estudiada esta función, entre menos 1 y 1, y el único punto crítico es el 0. Es decir, que los intervalos van de menos 1 a 0 y de 0 a 1, ¿sí? Para estudiar el signo elegimos un número que sea que esté comprendido en este intervalo. Por ejemplo, menos 0,5. Así que estudiamos la derivada en menos 0,5. ¿Sí? Y en este caso la derivada en 0,5. Y hay que hacer las cuentas. Nos queda el logaritmo natural de, no es el logaritmo natural porque tengo que trabajar con la derivada. La derivada era menos 2x sobre 1 menos x al cuadrado. Así que me queda menos 2 por menos 0,5, todo sobre 1 menos 0,5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta expresión, menos por menos, me queda positiva. ¿Sí? Este número elevado al cuadrado me va a quedar positivo. Y 1 menos ese número, esto va a ser positivo, ¿sí? Porque 0,5 al cuadrado va a ser más chiquito que 1, ¿sí? Hago todo esto para no hacer las cuentas. Así que nos queda un número positivo dividido un número positivo, significa que la derivada es mayor a 0 en este intervalo. Quiere decir que la función f es creciente en este intervalo, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con el 0,5. Entonces, voy a borrar acá para utilizar el mismo esquema, ¿sí? Entonces, el numerador, en este caso, menos por más, me queda negativo.
Y en el denominador, 1 menos 0,5 al cuadrado, esto va a seguir siendo positivo. Y menos dividido más, me queda negativo. Así que esto va a ser menor a 0, significa que acá la derivada, la función va a decrecer. ¿Sí? Recuerden que hacemos este estudio de los signos porque no nos interesa el número, nos interesa el signo. ¿Sí? Pero si se sienten inseguros, pueden usar la calculadora y conocer el resultado exacto. Con este esquema podemos definir algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué hay en 0? ¿Sí? Como la derivada cambió de signo, podemos decir que en 0 la derivada pasó de ser positiva a ser negativa. O sea que en x igual a 0 hay un máximo. ¿Sí? ¿Cuál sería el máximo? Bueno, es el 0, punto y coma, tenemos que reemplazar el 0 en la función original. O sea, hay que hacer f, voy a poner acá, f de 0. ¿Sí? La función era el logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. Así que nos queda el logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Así que el punto de máximo es 0, 0. ¿Sí? Estos son mis cálculos auxiliares, los voy a separar. Bueno, hay un máximo, que también me lo pedía la consigna, y vamos a escribir el crecimiento y el decrecimiento. Entonces, f es creciente en menos 1, punto y coma 0, ¿sí? Acá, donde la derivada es positiva. Y f es decreciente en 0, 1, donde la derivada es negativa. Y ahí terminamos con toda la información que podemos sacar de la derivada primera. Ahora vamos a trabajar con la derivada segunda. O sea que a esta función hay que volver a derivarla. ¿Sí? Entonces, nos queda un cociente. Vamos a reescribir primero f'. F' era menos 2x sobre, a ver si no hago lío, 1 menos x al cuadrado, esto. Y a esto lo voy a volver a derivar, para estudiar la concavidad. Aplico la fórmula de un cociente. Menos 2 por 1 menos x al cuadrado, menos 2x por la derivada del denominador también es menos 2x. Todo sobre el denominador al cuadrado. Esta es la expresión de la derivada segunda y quiero ver en qué puntos se anula. Entonces vamos a acomodar un poquito, porque como hay que hacer cuentas, necesitamos reescribir. Así que el denominador está perfecto así acomodado. 1 menos x al cuadrado. Bueno, acá nos va a quedar menos 2 por 1, menos 2, más 2x al cuadrado, menos, y esta me queda 4x al cuadrado, este producto, menos por menos más, así que me queda 4x al cuadrado. Y esto lo vamos a igualar a 0. Como es un cociente, la única alternativa, o sea, el cociente es distinto de 0, el denominador, perdón. Así que vamos a trabajar directamente con el numerador. ¿Qué nos queda? Menos 2x al cuadrado menos 2, ¿sí? Hago esta operación. Esto tiene que ser igual a 0. Bueno, despejo la x al cuadrado, paso el 2 sumando y el menos 2 dividiendo. Así que nos queda 2 dividido menos 2, que es igual a menos 1. O sea que x al cuadrado tiene que ser menos 1. Un número elevado al cuadrado nunca da negativo. Así que f segunda de x es distinto de 0 para todos los x que pertenecen al dominio.
al dominio, en este caso, de la derivada segunda, ¿sí? Es decir, que esta función es o toda cóncava hacia abajo o toda cóncava hacia arriba. Entonces vamos a elegir un valor, ¿sí? En f segunda voy a reemplazar, puedo poner el 0. Ah, no, esa era f primera, digo, ¿cómo me está dando 0? No. F segunda no es esta. F segunda es esta. F segunda de 0, ¿sí? ¿Qué nos queda? El numerador era esto. O sea que menos 2x al cuadrado menos 2 nos queda menos 2 sobre, y esto es un número positivo que es 1 en este caso. O sea que es negativo. Entonces, como no se anula, tiene siempre el mismo signo, la derivada segunda, entonces f tiene siempre la misma concavidad. En este caso, f es cóncava hacia abajo. F es cóncava hacia abajo en el dominio de f, que era de menos 1 a 1. ¿Sí? Es siempre cóncava hacia abajo. Bueno, y ahí completamos todo lo que nos pedía la consigna.